el pez grande la rompe. Por eso los poderosos muchas veces quedan totalmente, pues, sin culpa, aunque teniéndola toda. Pero sin embargo, Nehemías no iba a permitir que esto fuera así. He mencionado a Santiago, tengo que volverlo a mencionar, porque Santiago es el hombre que dice: no hagáis acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo y ricamente vestido y le decís: ven, siéntate en el mejor lugar, y en cambio entra otro pues pobre y le decís: no, tú quédate acá, hacéis acepción de personas. No. Evidentemente Nehemías iba a afrentar a aquellos que de esa manera, con usura, habían tratado con sus hermanos. Y así hemos leído: y reprendió ¿a quiénes? A los nobles y a los oficiales, y les hace la pregunta: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y no se contenta con esto, sino que inmediatamente después de la reprensión convoca, hace dos convocatorias. La primera es una asamblea pública en la que, como hemos leído, finalizando el versículo 7, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Es decir, no quiso que nada quedara oculto. Habían venido aquellos que estaban en opresión y en situación crítica a clamar a él, y él ahora lo quería llevar a una asamblea pública, reunir al pueblo, y allí que cada uno manifestara su queja, y que allí se pusieran las cosas en claro. Me llama la atención que hay un contraste, y esto tampoco quisiera pasarlo por alto, un contraste entre Esdras y Nehemías, que son los dos autores que estamos teniendo bajo nuestro prisma en este estudio. Y vemos que, estando dentro de la misma situación, actúan en una forma un poco diferente. No, al final obtienen el mismo resultado, pero mientras que Esdras es un tanto remiso para llevar a cabo la acción, pues tal vez por su sensibilidad, por su forma de ser, Nehemías no. Nehemías después, como hombre de autoridad, después que ha reflexionado, pero inmediatamente se pone en la acción y actúa con autoridad. Estoy mencionando este contraste porque esto nos hace también pensar. Dios tiene muy diferentes instrumentos, unos de una manera, otros de otra. Dios no nos hace a troquel. Cada uno tenemos nuestras características personales, nuestros defectos y nuestras virtudes. Pero lo precioso es ver cómo el poder y la sabiduría de Dios tiene cada hombre para un momento, y puede utilizar a cada persona conforme a lo que ella es. De manera que ninguno de nosotros podemos decir: no, a mí no me puede usar el Señor. Claro que sí. Con lo que eres, con lo que tienes, con tus características personales, Dios tiene una obra para ti. Dios tiene un propósito para ti. Y ciertamente lo va a cumplir. Señalado esto, comienza el discurso de Nehemías y vamos a ver ahora los versículos 8 y 9. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas vuestras. Aquí encontramos los cargos que presentó. Pero vale la pena mirar palabra por palabra, porque el discurso, estoy seguro que fue espontáneo, pero realmente Dios lo inspiró para que en cada momento surgieran las palabras precisas. De manera que empieza destacando la idea
de desprendimiento, porque leíamos y les dije, nosotros, según nuestras responsabilidades, poniéndose él y a otros muchos, a la inmensa mayoría, hemos tratado de redimir, de rescatar, de ayudar. Y no cabe la menor duda de que esa ha de ser nuestra actitud. Entre nosotros tenemos que tratar de ayudarnos en las dificultades, en los problemas, porque esto es la búsqueda del bien del hermano, es lo que nos señala como hijos de Dios. El bien que Dios procura para cada uno de sus hijos es el bien que cada uno de los hermanos tiene que procurar, porque de esta manera está siendo imitador del Padre, está mostrando los genes del Padre. Así que empieza hablando de desprendimiento. Fijaos que por 2 veces aparece la palabra hermanos, lo cual es una insistencia, y de alguna manera, al menos a mí me parece que él tiene en su mente el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar en los hermanos juntos y en armonía. Su corazón aparece como lleno de la palabra del Señor. Y es estímulo para nosotros, porque nos invita exactamente al mismo. Alimentarnos siempre, nutrirnos con la palabra del Señor, para que la palabra del Señor, en el momento en que tengamos que hablar, que se cumpla lo que dice la Escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo era posible que hermano con hermano le oprimieran, le llevaran a una situación crítica, quisieran desposeerle, en lugar de amarle, en lugar de ayudarle, en lugar de tenderle la mano, en lugar de darse a él? ¿Cómo es posible que fuera exactamente lo contrario? Ciertamente para los padres es muy triste cuando los hijos tienen entre sí discordias, problemas. Y somos seres humanos malos por naturaleza, pecadores redimidos, pero a fin de cuentas pecadores. Pero pensemos al único Padre bueno, cómo le repercutirá el hecho de que muchas veces entre sus hijos haya esas diferencias que aquí podemos observar. Así que continúa insistiendo que habían sido vendidos a las naciones, está diciendo, como vosotros mismos. Y ahora que Dios nos ha rescatado, ahora que Dios nos ha bendecido, ahora que estamos como un pueblo, como una piña, que vienen problemas, pero aquí estamos para resolverlos. Pero ¿cómo vamos a resolverlos si no nos apoyamos los unos a los otros? Una casa dividida contra sí mismo. No prevalece el Señor Jesucristo. Así es que no tuvieron que responder, como hemos leído, callaron, y no pudo haber respuesta más elocuente que el silencio. Desde esta plataforma, Nehemías continúa diciendo, y dije, no es bueno lo que hacéis. Todo esto nos invita a también nosotros reflexionar un poco sobre, lo importante, la cuestión, el efecto que se produce en las relaciones, caso de existir o no esa bondad que debiera caracterizar toda relación dentro de la Iglesia del Señor. Primeramente, se nos invita a que construyamos relaciones de amor. Ciertamente todos somos diferentes y podemos caernos unos más simpáticos y otros menos, pero no obstante, hemos de empeñarnos como aquellos estaban empeñados en levantar los muros de Jerusalén, pese a todas las dificultades y en medio de las circunstancias más adversas, de las carencias que estamos observando, continuaban con empeño la obra. Pues mucho más importante,
es la construcción de relaciones dentro de la Iglesia del Señor. Yo me gozo de que nuestra Iglesia, pues, hoy por hoy no tiene problemas de esta índole y es un tesoro que pienso que somos conscientes de ellos, pero por el que tenemos que darle gracias al Señor, porque como dice el Salmo 133, porque allí derrama el Señor bendición y vida eterna, donde hay armonía, donde hay paz, donde hay amor, donde las relaciones se construyen, pues las cosas marchan con amplia bendición. Debemos al propio tiempo ser realistas, porque la Biblia es realista. Conflictos pueden surgir, y a veces ante los conflictos parece ser que ignorarlos, hacer como que no existen, pero esa no es una buena actitud. La Biblia dice: mirad que no sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados por ella. A veces una persona descontenta en una congregación es una persona, pero comienza a uno, a otro, aquello, lo demás acá, y produce una reacción que es como una especie bueno, algo nocivo. ¿Cuántas congregaciones se han dividido? Precisamente por no ser realista, por no reconocer el problema y habiéndolo reconocido, pues tratar de con diligencia solventarlo. Nehemías lo hizo. Y otra cuestión importante es, cuando existe un problema, tomar la iniciativa. Los que vinieron a clamar a Nehemías tomaron iniciativa, y Nehemías tomó su iniciativa y fue a los que debía. A veces podemos caer en el error, pues aquel que me ha ofendido quiere el primer paso, pero el Señor dice que no. Dice que aquel que tome conciencia sea el que dé el primer paso. ¿Os acordáis cuando él dijo: si vas a ofrecer tu ofrenda en el altar y tienes alguna cuestión con el hermano, detente, ve, solventa y después presenta la ofrenda? Para Dios las cosas no tienen nada más que un cariz, un talante, y no nos podemos engañar. Así es que yo antes decía, construir relaciones. No solamente los muros estaban derruidos y estaban ocupados en construir los muros, es evidente que también la situación social estaba destruida y había que reconstruirla, y eso es una cosa que había que hacerla con urgencia. Así que cuando seguimos la lectura, vemos que dice: no andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Y saben lo que está diciendo Nehemías? Porque está señalando esa realidad. Sí, las gentes dirían: mira, los judíos tan creyentes que son, tan temerosos de Dios, y sin embargo entre ellos se muerden y se destrozan. Eso que iba a traer para Dios: desprestigio. Y qué claro lo dijo Jesús cuando orando dijo: que sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea que con esas palabras el Señor Jesús dio a entender que la cuestión más importante del evangelismo estriba no en el reparto de folletos, no en la celebración de campañas, sino realmente en una vivencia genuina, justa, llena de amor de la Iglesia del Señor. Y cuando se ve esa unidad, y esta es la palabra del Señor, y la palabra del Señor es fiable, Él no engaña: que ellos sean uno como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. La reputación de Dios está en juego cuando los hermanos están en conflicto. La repercusión es a la gloria y la honra del Señor. Así que caminemos en el temor de Dios a fin de traer continua gloria a su nombre. Y esto tiene mucho que ver con cómo tú y yo nos tratamos, nos amamos y a veces hasta nos soportamos. Para mí esta es una palabra que desde que me convertí me llamó la atención. Cuando la Escritura dice, soportaos los unos a los otros, porque la palabra soportar, pues creo que tiene una significación pues que no va muy con el amor, al menos en teoría. Pero el Señor dice así, soportaos los unos a los otros con amor. Ay Señor, ayúdanos, ayúdanos. Entonces se hace la presentación de una decisión personal. Versículo 10, por favor. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, y témoles ahora gravamen. Él se pone por delante. Y además hay una cosa que vamos a ver en Nehemías. Vamos a ver que él en algún momento nos puede parecer presuntuoso, pero no lo es. Lo que pasa es que sabe a dónde quiere llegar y el recorrido lo hace por el camino que podemos denominar paulino. Porque ¿qué si no? Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿No parece una petulancia? Pero no lo es. Realmente es una valentía. Es un poder decir, yo estoy tratando con todas mis fuerzas de reflejar la imagen de Cristo. Y vosotros podéis verlo. Así que os voy a pedir que seáis imitadores de mí, como yo no soy de Cristo. Y Nehemías está diciendo, pues algo muy parecido. Está queriendo motivarles para llevarles a la rectificación. En el versículo 11 dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte. Aquí es donde yo antes decía que lo que dice el original nos habla de lo que equivale a un 12% de interés, impensable para aquel momento, del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ello como interés. No se podía demandar interés del hermano, y menos uno abusivo. Así es que les quiere llevar a la rectificación. Y además no descansa, va a recorrer todo el camino. No va a conformarse con decir, bueno, en esta primera asamblea he conseguido lo suficiente, ya tendremos otra reunión y trataré de un poquito muy más lejos, no voy a forzar la máquina. No. Él va a hacer a lo voz. Si antes he hablado de como Pablo, pues ahora como voz. Voz cuando trata de obtener la posibilidad de redimir a Noemí y a Ruth. Lo había dicho muy bien Noemí, no descansará hasta que lo logre. Y claro que no descansa, se va a la puerta donde se reunían los ancianos y allí encuentra a su pariente y le llama tal vez y comienzan a hablar y no para. Y cuando aquel dice, bueno, pues sí, yo la redimiré. Ah, pero mira, escucha, si tú vas a redimirla, ten en cuenta que luego tendrás que casarte con ella y levantar descendencia al muerto y... Ah, no, entonces no, porque él tiene su propósito, su meta, y va a conseguirla. Y exactamente es lo que aquí ha hecho, que devolváis las tierras, que devolváis el interés que han abonado, y lo maravilloso es que obtiene resultados. Porque el versículo 12 dice, y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices.
pero aún no queda contento, es decir, queda contento con este resultado, pero sabe que a veces la gente es más noble que los que están en condiciones, en posiciones más elevadas. Así es que quiere llegar hasta el fondo y así convoca a los sacerdotes. Dice, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Con ellos no se conformó con una promesa, les pidió un juramento y además les dio una amenaza, porque cuando leemos el versículo 13, dice, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto, y así sea sacudido y vacío. Es decir, que aquel sacudimiento que hizo de sus vestiduras, él quiso que supieran lo que significaba. Que si no cumplís lo que estáis diciendo, que os sacuda a Dios, que Dios os eche de su presencia. Evidentemente, habló de tal manera como Dios le inspiraba, que trajo una masiva respuesta, porque inmediatamente el esfuerzo de Nehemías fue coronado por el éxito, y leemos que respondió toda la congregación, amén, y alabaron al Señor. Ahora ya no son los sacerdotes, ahora es toda la congregación, y es maravilloso notar que el clamor de queja con que empezaba el capítulo, ahora se convierte en alabanza al Señor. Y aquí hay un espontáneo culto de adoración. Aquella asamblea se transforma en lo que debería convertirse en toda asamblea. Muchas veces las asambleas nuestras son de negocios, de cuestiones que no valen nada, y realmente deberían convertirse en momentos de adoración al Señor por todas y cada una de sus maravillas. Y eso fue lo que aquí pasó. Y Nehemías quiso incidir un poco más, y entonces encontramos que en el versículo 14 dice, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Está presentando su estilo de vida. Se nos dice cómo se comportaba. Fue motivado por dos principios bíblicos durante los 12 años que estuvo siendo allí el gobernador. ¿Cuáles son esos dos principios bíblicos? Los tenemos anotados. Reverencia hacia Dios y respeto hacia las personas. En esencia asumió exactamente lo mismo que diría Jesús 500 años más tarde. De ahí que lo siguiente que el Espíritu haya querido fijar en nuestra atención sea el ejemplo de Nehemías. De nuevo, ya he anticipado que a lo mejor podríamos encontrar una cierta petulancia, pero no lo es. El Espíritu Santo se recrea en cuando hay un hijo o una hija suya que está viviendo en una forma que le agrada, que le honra, que se puede tomar como ejemplo. El Espíritu Santo se recrea en matizar, en describir aquella realidad. Y así en el versículo 15 dice, pero los primeros gobernadores, habla de sus predecesores, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor del Señor. Habla de sus predecesores, no dice los nombres, porque cuando no vamos a decir algo bueno, es mejor señalar el pecado, pero no el pecador. No hay por qué poner mala fama sobre nadie, pero los hechos están ahí. Así que él recuerda esos hechos y ello nos dice que si no tenemos algo que decir sobre alguien que sea bueno, mencionando su nombre.
mejor nos callamos. Porque muchas veces podemos decir, mira, este hermano, esta hermana, en un comentario que decimos no tiene importancia, cómo ha reaccionado, lo que ha hecho, lo que... No, cállate, callémonos. Si no tenemos algo bueno que decir, nos callamos. En este caso, se señaló el pecado porque era necesario, era imperativo, había que entrar en una rectificación que ya se había asumido, pero había que fortalecerla. Así es que la va a fortalecer con su propia experiencia. ¿Alguien quiere leer los versículos del 16 al 18? Y vamos terminando. También trabajé mi parte en la restauración de tu mundo, y lo he comprado heredad. También todos mis criados estaban allí juntos en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, se sentaban a mi mesa. Cada día se preparaba un buey y 6 ovejas escogidas. También me preparaban aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Así todo, nunca reclamé pan del gobernador, porque la carga que pesaba sobre este pueblo era excesiva. Estaba diciendo, tenía derecho a recibir como gobernador lo que el gobernador era propio que recibiera. Pero en principio procuré no llevar una vida extravagante y después lo que era necesario para mí, para la servidumbre, la familia, y lo ponía yo y no lo reclamaba. Es decir, está demostrando su generosidad en el amor a Dios. Y cuando se ama a Dios, se ama también a los hermanos. Lo contrario de lo que dice Juan. Si aborreces, si no amas a tu hermano, a quien ves, ¿cómo vas a amar al Dios que no ves? Pues Nehemías muestra exactamente la cara contraria. Muestra el amor a Dios y como consecuencia el amor a los hermanos. Y así es como tiene que ser contigo. Mirad, terminamos el versículo 19, es una oración de este mismo talante, es una oración que dice: acuérdate, Dios mío, para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. No está tratando de escribir méritos, está tratando de seguir siendo ejemplo para aquellos que han hecho lo malo, y al propio tiempo está pidiendo a Dios: Señor, no te pido ningún tipo de riqueza, de influencia, todo lo que te pido es que te acuerdes de mí. Con eso tengo suficiente. Así que termino refiriéndome al título que pusimos a nuestra meditación, abolición de la usura. Decíamos que la usura era un gran mal. He leído que en un antiguo monasterio de Alemania se pueden ver colgadas en una pared 2 cornamentas de verano tan entremezcladas que no se pueden separar. Así que las pusieron las 2. Al parecer los animales habían estado luchando ferozmente y sus cuernos se enredaron de tal manera que no se pusieron desenredar. Como resultado, los 2 murieron, entre otras razones, por hambre. Y eso es lo que pasa cuando dentro de la casa del Señor hay luchas. Dentro de la casa del Señor no puede haber nada más que armonía, bendición. Una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Y esto es aplicable a las familias, es aplicable a la iglesia como una gran familia. Que reine la armonía, que reine la comprensión, que reine el respeto, que seamos constructores de muros, porque los muros son protectores, y lo que protege nuestro hogar, lo que protege nuestra iglesia, levantémoslo. De manera que podemos concluir con 2 propósitos. Rehuyamos la posibilidad del conflicto. En lo posible, procuremos no tener conflicto con nadie. Pensemos bien antes de hablar. Porque a veces no cabe decir, bueno, es que yo soy así. Pues si eres así, cambia. Cada uno hemos de ser prudentes y hemos de ser amables
La Biblia dice que tu cortesía sea conocida de todos los hombres. Y si por desgracia pues tenemos algún conflicto con alguien, pues hay que resolverlo. No podemos permitir que haya raíz de amargura que contamine, porque eso desagrada a Dios y nos maldice a nosotros. Y digo bien, nos maldice, porque nos hace infelices, porque trae todo tipo de mal a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestra iglesia. Y además no seamos conformistas. El segundo propósito, busquemos la bendición de la unidad y la armonía. Hagamos continuamente el camino que conduce a la bendición o las bendiciones del Salmo antes aludido 133. Pero no solo nos ocupemos de evitar el mal, sino de buscar el bien. Vence con el bien el mal. Eso es lo que la Biblia enseña. Y no solamente se trata de vencer con nuestro bien el mal de los demás, se trata de vencer con el bien del Señor el mal que hay en nosotros. Y tenemos la seguridad que en esa lucha, como en todas las demás, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús.